Corrupción, guerra y poder. ¿Puede la democracia sobrevivir al conflicto? El dilema de Ucrania entre la ley marcial y la soberanía. La guerra es un catalizador de corrupción, debilita la democracia y pone a prueba el liderazgo. En tiempos de conflicto, la transparencia se desvanece, las libertades se restringen y las decisiones se tornan complejas. En Ucrania, estos dilemas se intensifican, revelando una lucha constante entre la supervivencia del Estado y sus valores fundamentales. La guerra, en cualquier contexto, es un factor que facilita la corrupción y la disfunción gubernamental. Durante los conflictos armados, el manejo de los recursos se vuelve más opaco, las prioridades del Estado cambian drásticamente y las estructuras de control y supervisión suelen debilitarse o suspenderse temporalmente. En medio del caos y la urgencia de la guerra, enormes sumas de dinero se destinan a la defensa y la seguridad nacional, pero sin los mecanismos adecuados de rendición de cuentas, una parte significativa de estos fondos puede desviarse o utilizarse de manera ineficiente. La corrupción se infiltra en los contratos militares, en el suministro de armas y equipos, e incluso en la distribución de ayuda humanitaria, beneficiando a una minoría mientras la mayoría de la población sufre las consecuencias de la guerra. En Ucrania, este problema ha cobrado especial relevancia. La guerra ha hecho que los sistemas tradicionales de control se relajen, ya que la prioridad absoluta es la supervivencia del Estado frente a la invasión rusa. Sin embargo, este relajamiento también ha permitido que la corrupción siga floreciendo en distintos niveles del gobierno y el ejército. Las instituciones que en tiempos de paz podrían haber investigado y sancionado estos casos han visto sus funciones limitadas o subordinadas a la necesidad de la defensa nacional. Aunque la lucha contra la corrupción ha sido un objetivo declarado del gobierno ucraniano, es evidente que erradicarla en plena guerra es extremadamente difícil. El combate contra estos problemas estructurales solo puede abordarse de manera efectiva una vez que se restablezca la paz, cuando el país pueda redirigir su atención a la reconstrucción institucional y la rendición de cuentas. Otro aspecto crítico de la guerra es la inevitable tensión entre la democracia y la ley marcial. En tiempos de conflicto, la necesidad de mantener el orden y la estabilidad lleva a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias, como la censura de los medios de comunicación, la restricción de libertades individuales y la suspensión de procesos democráticos fundamentales, como las elecciones. En Ucrania, esto se ha manifestado en la fuerte centralización del poder y en la limitación de la libertad de prensa, medidas que el gobierno considera necesarias para garantizar la unidad nacional y la efectividad de la estrategia de guerra. Sin embargo, esta suspensión de derechos democráticos plantea serios dilemas. Por un lado, es comprensible que un país en guerra deba priorizar su defensa y evitar la propagación de desinformación o discursos que puedan debilitar la moral de la población. Por otro lado, cuando un gobierno tiene control absoluto sobre la narrativa y los medios de comunicación, las voces disidentes quedan silenciadas, lo que puede generar una falta de transparencia. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des a me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenidos tan fascinantes como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. El problema radica en que estas restricciones pueden volverse permanentes incluso después de la guerra. La historia ha demostrado que, en muchas ocasiones, los líderes que han acumulado un gran poder bajo la justificación de la guerra no siempre están dispuestos a cederlo fácilmente cuando el conflicto termina. Además, la ausencia de un debate plural puede llevar a decisiones unilaterales que no reflejan las verdaderas necesidades de la población. Este no es un fenómeno exclusivo de Ucrania. En cualquier país que enfrenta una guerra o una amenaza externa, incluso en democracias consolidadas como Estados Unidos, se han aplicado medidas similares en situaciones extremas. La implementación de la ley marcial, la suspensión de elecciones o la censura de medios de comunicación han sido herramientas utilizadas en distintos momentos históricos, siempre bajo la premisa de garantizar la seguridad nacional. No obstante, estos mecanismos deben manejarse con extremo cuidado, ya que representan una amenaza latente a los principios democráticos cuando se prolongan más allá de lo necesario. El liderazgo en tiempos de guerra enfrenta otro desafío fundamental: operar dentro de un sistema corrupto sin sucumbir a sus dinámicas. Un líder puede no ser personalmente corrupto,
Pero si el entorno en el que se desenvuelve lo es, su capacidad para combatir esta corrupción es limitada. En el caso de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha sido reconocido por su determinación en la lucha contra la corrupción y muchos de sus allegados han afirmado que no tiene intereses personales en la acumulación de riqueza ilícita. Sin embargo, el sistema en el que opera sigue teniendo fallas estructurales profundas, heredadas de años de malas prácticas, influencias oligárquicas y redes de corrupción que se han arraigado en diferentes instituciones del Estado. La dificultad de erradicar la corrupción no solo radica en la estructura del sistema, sino también en la necesidad de mantener la cohesión política y militar en tiempos de guerra. En un contexto donde la unidad nacional es esencial para resistir a la invasión, una lucha interna contra la corrupción puede verse como un factor de desestabilización. Remover o sancionar a funcionarios corruptos en medio de un conflicto puede generar fricciones dentro del gobierno y las Fuerzas Armadas, debilitando la estructura de mando y afectando la estrategia de guerra. Esta realidad obliga a muchos líderes a posponer la lucha contra la corrupción hasta que la situación del país sea más estable, aunque esto implique convivir temporalmente con ciertas prácticas que en tiempos de paz serían inaceptables. Además, el fuerte compromiso de Zelensky con la soberanía ucraniana y su determinación de resistir la agresión rusa se han convertido en una de sus mayores fortalezas, pero también en una posible debilidad a la hora de negociar la paz. Su visión de una Ucrania independiente e inquebrantable lo ha llevado a rechazar propuestas que impliquen concesiones territoriales o políticas a Rusia. Si bien esta postura es comprensible desde una perspectiva patriótica y estratégica, también puede dificultar la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz viable en el futuro. Los conflictos prolongados tienden a generar un desgaste tanto en el liderazgo como en la sociedad, y la resistencia absoluta puede, en algunos casos, prolongar el sufrimiento de la población sin garantizar una solución definitiva. La guerra introduce dilemas complejos que afectan la gobernabilidad, la democracia y la lucha contra la corrupción. En tiempos de conflicto, los estados deben tomar decisiones difíciles que pueden comprometer sus valores fundamentales en favor de la supervivencia. Sin embargo, estas decisiones deben tomarse con una visión a largo plazo, asegurando que las medidas excepcionales no se conviertan en normas permanentes que socaven los principios democráticos y el bienestar de la sociedad cuando la guerra haya terminado. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!